bueno, el deseo siempre de parte es animar y a la vez también poder compartir algo que vamos a aprender, ¿no es cierto? Porque ese es el objetivo. Pensaba que a veces es más fácil desanimar que animar, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta para que uno se anime? Pero el desánimo, a veces cuando alguien pasa por la vez y saluda, pues no te desanima nada. Desde cuando te miran te desanima y no te digo nada todavía. Imagínense cuando te dice. Y dice que en una ocasión el pueblo de Israel estaba ya por varios días así, siendo desanimado por un gigante. Ustedes recordarán la historia, ¿no? Dice que todos los días este gigante salía y insultaba al pueblo, ¿no? Y trataba al pueblo y le decía cosas, y el pueblo dice que estaba muy atemorizado por lo que le decía este gigante. Hasta que un día apareció un joven llamado David y se puso al frente. Es importante eso. Pero sí, el desánimo muchas veces es por nuestro estado anímico, espiritual. Y gracias a Dios que ahora se nos están animando, se está incentivando a leer la palabra, ¿cierto? Lo estamos diciendo hechos. Si ya leíamos, el pasado se leyó el libro de Lucas. Ya estamos hechos, ¿no? Y qué bueno que podamos tener este hábito de leer, porque a pesar de que ya le hemos leído, vamos a releer y vamos a experimentar lo que dijo el salmista, ¿no? Nuevas son cada mañana, grande es mi fidelidad. Cada vez que leemos vamos a encontrar algo nuevo allí en la palabra de Dios. Es una fuente que no se agota nunca, es inagotable. Tenemos que leer, porque la Biblia es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Yo no voy a poder trabajar si no conozco mi herramienta, que es la Biblia, ¿no? Y estos días estuve leyendo. Había leído San Lucas, después volví a leer otra vez. Vamos a abrir nuestra Biblia en San Lucas, el capítulo 9. Y quisiera compartir aquí algunos versículos y en base a ella desarrollar algunas cosas, ¿no? Para ver un poco, después vamos a ir a la lectura que estamos teniendo esta semana de los hechos, también ver allí algunas cosas. Porque el único que nos puede animar a nosotros es la palabra de Dios. Y es lo único que nos puede animar. San Lucas, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 51 hasta el 56. Dice así el versículo 51. Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba. Así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no lo recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que caiga fuego del cielo, como hizo Elías, para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitar la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. En la Reina Valera, la versión 1960, ahí dice que el versículo 51, cuando llegó el tiempo que Jesús iba a ser recibido arriba, ¿qué hizo? Según el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa frase, hermano, a mí me motivó mucho. Leyendo y releyendo y buscando tratar de interpretar esto. ¿Qué enseñanza yo podía sacar de ello, ¿no?
Cuando llegó el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿qué tiempo se estaba aproximando? Que Jesús tenía que ir a Jerusalén. ¿Y para qué tenía que ir a Jerusalén? Para ser crucificado. Tenía que ir a entregar su vida. ¿Por quién? Por nosotros. Imagínense si nosotros tuviéramos que viajar a ir a un lugar, ¿no es cierto?, para entregar nuestra vida por nuestros hijos, por alguien, ¿no?, por la humanidad. No se iba de paseo, no se iba de turismo, no se iba de vacaciones. Jesús llegaba el tiempo y dice que afirmó su rostro. Y acá dice, que en esta versión dice, se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse. Y yo no tengo otras versiones aquí donde dice así, afirmó su rostro, la Reina Valera. La nueva traducción viviente dice que Jesús hizo más firme su decisión de ir a Jerusalén. Hizo más firme, tengo que ir, ¿no? Y él sabía que allá iba a morir, que allá le iban a escupir, que le iban a pelear, que le iban a estudiar, ¿sí? Y luego dice la otra versión, Jesús tomó la firme decisión. Y hermanos, nosotros también debemos de pensar en esto, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo hemos tomado una decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque queríamos ser salvos, porque entendíamos que estábamos condenados, que íbamos al infierno, expuestos al infierno, y nos apropiamos de Cristo, tomamos una decisión. Pasó el tiempo, tomamos otra decisión, que era el bautismo, ¿no? Ahora yo me quiero bautizar, ¿no? ¿Pero por qué me quiero bautizar? Porque me quiero identificar con Cristo, ¿no? Y cuando yo me bautizo, ¿qué es lo que voy a decir ahora cuando me bautizo? ¿No? Con mis actos, con mis hechos, que yo muero para el mundo y ahora vivo para Dios, ¿no? Todas esas cosas sabemos. Bueno, ahora tenemos que tomar otra decisión. Todos los días debemos tomar decisiones. Ahora, acá dice, afirmó su rostro, ¿no? Y yo creo que nosotros necesitamos también esto, ¿no? De tener esta actitud de la de Jesús. Jesús sabía que había que aprovechar varias aldeas, varias ciudades, que iba a tener inconvenientes. Jesús sabía todo, ¿no? Él sabía que este trayecto, este camino lo podía hacer en 3 días, pero lo hizo más o menos en 3-4 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque él se iba quedando en cada aldea. Iba sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, resucitando muertos, ¿no? Y se ocupó durante 4 meses hasta llegar donde él deseaba ir. Yo leía un libro una vez donde decía, en cada circunstancia, en cada situación, lo que se cree, Jesús decía, tengo que seguir, ¿no? Muchas veces nosotros estamos así. ¿Y qué es lo que decimos? No, yo tengo que ir. Yo tengo que avanzar, no puedo quedarme, ¿no es cierto? Imagínense que si Jesús no hubiera tomado la determinación de llegar a Jerusalén, ¿dónde estaríamos hoy nosotros? ¿No? Gracias a que afirmó, tomó la decisión con firmeza, no titubeó para nada. Y yo creo que nosotros también tenemos que pensar en esto, ¿no? En tomar decisión firme, porque gracias a esa decisión muchos van a conocer a Cristo también, ¿no? Gracias a nuestra firmeza, gracias a nuestra determinación, ¿no? Y entonces acá dice que no le recibieron allí ya de entrada, ¿no?, los samaritanos. Entonces fueron y se quedaron en otra aldea, un poco más adelante. A pesar de las dificultades y de desafíos, Jesús, ¿no?, tenía que llegar a Jerusalén. Nosotros tenemos que llegar al fin de nuestra carrera. ¿Cuándo va a finalizar nuestra carrera? Hay 2 opciones, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cuándo va a finalizar nuestra carrera? ¿Cuando partimos o si viene el Señor? ¿No es cierto? Entonces, hasta ahí tenemos que avanzar. Por eso Pablo dice, he acabado la carrera. El tiempo de mi partida está cercano, ¿no? Yo sabía que ya estaba por morir, ya estaba viejito, ¿no? Y él dice, el día de mi partida está cercano.
hablando a través de ellos. Ya Jesús había emprendido su viaje, ya faltaba poco para llegar a Jerusalén, y en el versículo 31 de San Lucas 18, al 34, dice: Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén. Allí se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Este será entregado a los no judíos, los cuales se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán. Y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Ellos no entendían nada de esto, pues el mensaje no les resultaba claro ni podían comprender. ¿No? Dice que acá ya estaban en Jericó, a 25 kilómetros más o menos de Jerusalén. Jesús le toma parte a ellos y le habla nuevamente. Y le dice: yo le dije a él, voy a ser entregado en manos de pecadores, voy a ser maltratado, escupido, ¿no? Pero voy a resucitar. Y ellos no podían entender, ¿no? En guaraní se dice en laico, no le amanece, no entienden, no entendían ellos. ¿No? Laico quiere decir no amaneció. ¿No? Interesante, porque cuando nosotros escuchamos y no podemos entender, entonces nos recibimos mucho provecho, mucha bendición. Y los discípulos no podían, dice que estaban confusos. Y Jesús ya había advertido, ya lo había dicho muchas veces, ¿no? Allí se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Ya estaba predicho. Ya los profetas habían anunciado de esta muerte. ¿No? Y qué notable, porque ya estaba mirando y me gustaba cuando leía esto, porque Jesús llegaba a Jerusalén más o menos en la época en que se iba a celebrar la Pascua. ¿No? Y allí ellos recordaban, dice, la salida de Egipto, o sea, recordaban la esclavitud, la libertad que tuvieron cuando salieron de Egipto, ¿no? Y Jesús, como Cordero de Dios, llegaba allí para ser sacrificado, ¿no? El Cordero sin mancha, ¿no? Llegaba allí en esta fecha, en esta época, ¿no? Para ser crucificado, para entregar su vida por nosotros. Entonces, Jesús dice, y sus discípulos se encontraban en Jericó, a 25 kilómetros de Jerusalén. ¿No? Allí en Jericó, él había sanado a aquel ciego Bartimeo. ¿No? Allí sanaba a Bartimeo, ya finalizando este trayecto, este camino, este viaje, más o menos entre 3 y 4 meses. Y él le dijo: ahora sí, vamos a Jerusalén. Pero al principio, cuando leíamos, Jesús le dijo, se afirmó su rostro. ¿Cuántas veces nosotros estamos desanimados, leemos la Biblia, oramos, o venimos al culto, y volvemos y decimos nosotros mismos, ¿no? Ahora sí me siento bien, ahora quiero seguir, ¿no? Ahora estoy bien, ¿no? Y qué bueno es. Como decía al principio, que lo único que nos puede animar a nosotros es la palabra de Dios. Por eso es que se está incentivando también a que leamos en la Biblia, ¿no? Y hermano, nosotros para venir al culto no nos sacrificamos mucho, ¿no? Hoy tenemos todo. Tenemos todo, ¿no es cierto? A veces nos queda cerquita, a veces si nos estamos muy cerca tenemos colectivo, tenemos medios como para venir. Y solamente que tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, ¿no? Dispuestos a pagar el precio. Jesús estaba dispuesto a pagar el precio de su misión, que era, ¿no? Morir por la humanidad. Pensemos por nosotros como hijos de Dios y nos tocaría como le tocaron a los discípulos al principio. No sé si a alguien de aquí por ir a predicar el Evangelio le apedrearon, ¿no? O si le insultaron. No, al contrario, uno llega, te dan un lugar de cómo te sientes, bienvenido, ¿no?
la invitan a regresar, no atienden bien, pero los discípulos no eran bienvenidos. Imagínense en qué tiempo nosotros estamos, ¿no? Tenemos libertad de culto, ¿no? ¡Qué bendición! Pero, dice, ahora nosotros como iglesia, ¿no? Somos también exhortados a permanecer, a seguir adelante. Pero miremos un poquito. Ahora volvemos a Hechos. Justamente hoy es Hechos 9. No sé, allá en Caribe no Hechos 9, ¿verdad? Aquí qué capítulo están diciendo 9 también. Bueno, pero vamos a mirar Hechos 2. Hechos capítulo 2. Allí ya Jesús había resucitado, se había aparecido a los suyos, ¿no? Allí estuvo con ellos y dice que Jesús ya había ascendido, ¿no? Volvió a su patria celestial y le había dejado una promesa del Espíritu Santo de que ellos iban a ser investidos y eso le iba a dar poder para sanar, para hacer milagros, en fin, para muchas cosas. Y mientras estaban en esa espera, ellos estaban orando, ¿no? Esperando ese día. Y ese día se llamaba, iba a dar Pentecostés, ¿no? Pentecostés. Era una fiesta diferente a la fiesta que ellos celebraban. Anteriormente habíamos visto el día de la Pascua y acá era el día del Pentecostés. Ellos recordaban aquel día cuando Dios le había entregado el libro, la tabla de la ley, ¿no? Aquel pacto que hicieron en aquel entonces. Ellos recordaban eso y se celebraba 50 días después de la Pascua. Se celebraba la fiesta del Pentecostés. Y también allí se recordaba de la fiesta de la agricultura, de la siembra, y todas esas cosas. Pero vamos a mirar un poquito. Hechos 2. Acá dice el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque le oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que lo oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, estando de Frigia, de Panfilia, los de Egipto y los de regiones de África que están más allá de Chile. También están los romanos que viven aquí, están los judíos como prosélitos. Y cretenses y árabes, todos escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de la maravilla de Dios. Allí surge algo sobrenatural, ¿no? El Espíritu Santo desciende sobre los que estaban congregados, sobre los hermanos, y comenzaron a hablar, a profetizar. Y toda esta gente que venía, dice, allí en la Reina Valera dice, de todos los habitantes de toda la tierra, algo así dice, ¿no? O sea, de todo el mundo en aquel entonces. La gente de todo el mundo de aquel entonces estaba congregada allí. Y estos discípulos hablaban la lengua de cada uno de ellos. ¿Y cómo puede ser? ¿No?
Pero vayamos por paso. Dice, partos. Aquí había, yo estaba mirando 12 países que se encontraban aquí en el mundo. Y esto tenía el país más lejos de donde venía era de Arabia Saudita, a 2.500 kilómetros más o menos a línea recta a Jerusalén. Imaginémonos un día de fiesta, duraba la fiesta. ¿Cómo venían? ¿No? ¿Cómo viajaban? ¿Cómo se preparaban? Y nosotros a veces nos cuesta venir al culto, ¿no es cierto?, cuando estamos cerquita, ¿no? Y ellos venían, algunos en barco, otros venían a pie, dice que, otros venían en caballo, en mula, lo que tenían la gente más adinerada, ¿no? Otros a pie, otros viajaban en barco. Pero ¿cuánto tiempo antes? De 1.500 kilómetros. ¿No? Lo que más me llama la atención, la predisposición de esa gente de venir a esa fiesta, ¿no? Donde recordaban aquel momento cuando Dios le entregó la ley a Moisés en el Sinaí. Nosotros íbamos a celebrar la cena del Señor, que recordamos también, ¿sí?, el sacrificio del Señor a nuestro favor. Y notablemente que si por ahí a alguien le gusta un poco de geografía, llama al mapa, a nuestra Biblia, o una Biblia en el mapa, ¿dónde quedan estos lugares? ¿Dónde están hoy? La mayoría de la iglesia que nace en aquel entonces, que están cerca de Irak, de Irán, toda esa zona, las primeras iglesias. ¿No? Estamos hablando del otro lado del planeta, ¿no? ¿Cómo le imagínense ahora? Esta gente que vinieron de tan lejos, y Dios que es soberano, y quizás en esta mañana también lo puede hacer, ¿no? ¿Por qué no? Nosotros venimos de diferentes lugares, ¿no? De diferentes hogares, barrios, pueblos. Esa gente vinieron, se reunieron, escribieron esta experiencia, y cuando volvieron, ¿qué llevaron? El mensaje del Evangelio. Dios se apropió de esa actividad, de esa fiesta, ¿no? Hizo lo que hizo, ¿no? Manifestó su poder, su gloria. La gente pudieron escuchar y entender lo que los discípulos hablaban y llevaron el mensaje a su tierra. Y así se expandió el Evangelio. Prestemos bien atención cuando leemos de vuelta en casa, vamos a ver cómo esta gente dice: partos, medos, estaban de Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Egipto, Libia, Creta, Arabia, ¿no? De todos esos lugares, de lejanas tierras, vinieron a esta actividad y ahora llevaban el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros venimos a un culto y aceptamos a Cristo quizás ese día, esa noche, esa mañana, y cuando volvimos a casa llevamos el mensaje, ¿no? Porque hemos experimentado lo que nos pasó, contamos lo que nos pasó, y a esa gente así le sucedió, ¿no? Y Dios le utilizó a ellos, ¿no? Porque por eso es que cuando nosotros leemos, por ejemplo, en la Biblia, cuando dice, incluso Pedro, al comienzo de eso, dice: no podemos dejar de decir, ¿qué cosa? Lo que hemos visto y oído. Y esta gente estaban maravillados, sorprendidos, ¿no?, por lo que vivieron en esa actividad, en esa acontecimiento. Entonces es imposible que uno se calle, porque la abundancia de corazón habla de la boca, ¿no? Y al regresar llevaron el Evangelio. Y gracias, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Porque imagínense, cuando uno viaja por ahí, se va y se encuentra a otra persona, uno cuenta, ¿no? Uno te habla del Señor. A mí me tocó, gracias a Dios, una vez, con mi esposa, fue peor con mi esposa, porque la esposa no estaba en la cosita y viajaba. Nosotros a la República Dominicana. Y allí estuvimos 15 días. Yo salía a caminar temprano. Y me encontraba con la gente por ahí que caminaba. Y más uno
Porque por el tono, por el hablar, te preguntan, pero usted no era acá, en fin. Y comenzamos a verlo ahora en castellano también, pero en otro tono. Y yo le podía predicar el Evangelio. ¿No? Y yo decía, pero yo no podía identificarme, decir, ¿cómo? Entendía que el Señor me llevó allá. ¿Y cómo yo no tenía que anunciarle? Por algo me llevó, ¿no? Y así, hermano, así Dios nos utiliza a cada uno de nosotros para que llevemos su palabra. No sabemos si se convirtió, pero lo cierto es que en aquel entonces Dios se valió de esta actividad, podemos decir así, de este acontecimiento, demostró su poder, y esa gente quedaron maravillados, atónitos. Y bueno, algunos decían, no, estos están todos borrachos, pero si seguimos leyendo, después Pedro le dice, no, es la tercera, es las 9 de la mañana. ¿No? Estos no están borrachos. Y le comienza a recordar la profecía de la escritura de Israel. Qué interesante, cómo uno lee y nos gozamos leyendo esto, porque vemos que Dios es poderoso y su palabra, como dice Pablo, ¿no? Cuando él estaba preso. Él dijo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. ¿No? Sigue su curso, sigue su camino. Entonces, qué maravilloso esta historia, ¿no? Y por eso es que a veces uno lo lee tan rápido, pero no podemos sacar, vamos a decir, no nos llena, no nos satisface, no sacamos mucho provecho, porque necesitamos quitarnos más tiempo. Saber eso, que para sacar manteca hay que batir la leche. ¿No? La leche espiritual es la palabra de Dios, pero tenemos que batir para sacar manteca, ¿no? La manteca es mucho más rico. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces, lo que pasó cuando toda esta gente regresaba. Pero gracias a Dios, ¿no es cierto? Y así fue que nos llegó el Evangelio. ¿No? Y hoy esto se esparció por todo el mundo. Ahora ya es diferente, ¿no? A través de internet. Atraviesa todo el continente, ¿no es cierto? En un ratito. Pero en aquel entonces Dios había utilizado este momento, este tiempo, para llevar la palabra de Dios. Entonces, Dios sabe cómo hacer las cosas. Y Dios puede utilizar a cada uno de nosotros, no importa nuestra condición, ¿no? A veces nosotros podemos decir, pero yo, ¿cuánto puedo hacer? Pero Pablo dice, si hay hombre está dispuesto, si uno anhela, si uno quiere, uno va a orar, va a cuidar, ¿no? Va a poder. Porque en nosotros no está la fuerza, el conocimiento no está en Dios. ¿No? Y en base a nuestros dones, vamos a trabajar, ¿no? Y comenzamos a desempeñar el trabajo. ¿No? Entonces llevaron el Evangelio. Y eso es lo maravilloso. ¿No? Eso es lo que tiene la palabra de Dios. Y para eso Dios nos llamó también. ¿No? Imagínense que ellos, por ejemplo, Israel recordaba en su momento la liberación de Egipto, cuando estaban esclavos, cuando eran esclavos en Egipto. ¿No? Ahora ellos se reunían en Jerusalén, pasó un tiempo para recordar aquel momento cuando Dios les entregó la tabla de la ley de Moisés y otro tipo más de tiempo. Y a nosotros hoy como iglesia nos reunimos para recordar, ¿no es cierto?, la muerte y la resurrección del Señor. ¿No? Entonces, esto lo debe motivar a nosotros, porque ¿cómo esto va avanzando? ¿No? Y nosotros estamos esperando la venida del Señor. Pero mientras tanto, también tenemos que trabajar. ¿No? Y cantamos, yo quiero trabajar para el Señor. ¿No? ¿Y cuál es el trabajo? Libertar a los esclavos del pecado. Ese es nuestro trabajo. Ese día hablaba con un hermano y yo le decía, nosotros por ahí a veces nos detenemos cosas y queremos saber por qué es esto, será que Jesús fue condenado, será que fue salvo, pero Dios no me manda que yo investigue esto. Dios me manda que yo predique el Evangelio. Si fue salvo o no fue salvo, bueno, Dios sabrá, un día vamos a saber. Pero la misión del trabajo que Dios nos mandó es predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, en fin, con venir al culto, estamos predicando, ¿no? Porque quiero que la gente vea en nosotros, ¿no? Pensando en el primer versículo, de que Jesús tomó una decisión firme, ¿no? Y si nosotros como hijos de Dios estudiamos
Jerusalén. ¿Y cómo entendieron? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque los discípulos fueron y les dijo, bueno, vamos a preparar allí un alojamiento, en fin, para celebrar algo. Pero no le dejaron, ¿por qué? Porque la gente entendía que Jesús no iba a quedar, iba a ir a Jerusalén. Y qué interesante, ¿no? Porque eso es lo que, por eso Pablo dice que nosotros somos como una carta leída. ¿No? Somos carta leída. Escrita, dice, no con tinta, sino en el corazón. La gente nos lee a nosotros lo que somos. ¿No es cierto? ¿Cómo somos? Aunque no nos diga nada. Así que, ahora vayamos a Hechos 11. Otra cosa que por ahí nos puede llamar la atención y puede quedar en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay algo muy importante. Hechos 11:26. Si alguien quiere leer 11:26. Vean. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué te llama la atención? Esa fue la primera vez que le llamaron cristianos a todos. ¿Cómo? Fue la primera vez que le llamaron cristianos a todos. Ajá. Se congregaron allí, enseñaron a mucha gente y el resultado de eso ¿qué era? La gente le llamó cristiano. ¿Por qué le llamaron cristiano? No es que decía acá yo soy de Jesús, yo soy cristiano, no decían la verdad. Hablaban de Cristo. Eso es importante, ¿verdad? Ese hombre es cristiano, dice la gente, ¿no? Pero ¿por qué te lee? Y otro dice, ese es el evangelio pues. ¿No? ¿Por qué te lee? ¿Por qué nos lee? Ajá. Su forma de ser. Qué interesante, ¿no? Ojalá que, pero, o sea, disculpe la manera de expresar, pero es que la gente dice, ese es el evangelio bueno, ese es el evangelio, ¿no? Mira cómo está ese evangelio. ¿No? Pero cuando lee y dice, ese es un cristiano, ¿no? Entonces cambia. Por eso dice que somos cartas leídas. Por eso somos cartas leídas, ¿sí? Entonces, en esas cosas nosotros tenemos que pensar. ¿No? ¿Qué lee la gente de mí? Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué la gente comenta de mí? Jesús le preguntaba a los discípulos que él sabía, ¿no? Y los discípulos le dijeron, bueno, uno dice que vos eres guía, otro dice que eres guía, otro dice... Y Jesús le dijo a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién contestó? Él le dijo, tú que eres tú. Le dijo, cuidado eres, no te reveló carne ni sangre. Y eso es importante. ¿No? Acá dice que, en esta versión dice, 11:26 leímos, durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí, en Antioquía, en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Ellos no decían, nosotros somos cristianos. El que se identificaba como cristiano, pues que sea decapitado, no menos en aquel entonces, ¿no? Porque eran perseguidos. Pero porque ellos hablaban de Cristo, ¿no? Y hoy, hermanos, nosotros, para identificarnos, ponemos en nuestra remera, ¿no? Hablamos, yo soy de Jesús, ahora soy de Jesús, y cuántas cosas, ¿no? No está mal, está en contra. Pero bueno, vamos a lograr, como se dice, ¿no? Cómo la gente se dieron cuenta de que ellos eran de Jesús. Y eso tiene un impacto en la vida de las personas. Cuando aquel ciego de San Juan 9 se había sanado, también produjo un impacto. Y notable es porque su padre tampoco sabía mucho lo que pasó con su hijo que había nacido ciego. Entonces vemos que la conversión es única, es personal. Su papá, su mamá lo
comenzaron a... Claro, el padre también tenía temor. Y le dijeron, nosotros no lo sabemos, porque quería... Si él no hablaba, cuando vos Jesús, iba a ser excluido de la sinagoga en aquel entonces, ¿no? Entonces dijo, oye, pregúntale a él. Y el ciego no tenía problema para contar lo que había pasado. Entonces, hermanos, nosotros también, predicar el Evangelio, tenemos que contar lo que Jesús hizo en nuestra vida, ¿no? Es simple. Contar lo que Jesús hizo en nuestra vida. Y el ciego dijo, ¿qué es lo que el ciego contó? Dijo que Jesús escupió en tierra, hizo un barro y tocó un suelo. Eso es lo que hizo. Y me mandó a lavar. Y cuando regresé, comencé a orar. ¿No? Eso es lo que él experimentó. Y eso es lo que nosotros nos enseñamos a contar, lo que experimentamos un día cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero sí, volviendo al primer pasaje, afirmar nuestro corazón. ¿No? Como decía, el desánimo, a veces a nosotros nos desanima cuando vemos que la iglesia por ahí no crece, los hermanos no vienen, hay murmuración, eso nos desanima, ¿no? Pero nos debe de animar a nosotros, porque la Biblia dice, el que piensa que el firme, mire que no caiga. Ahí tenemos ese pasaje de Timoteo, ¿no? Vendrán tiempos difíciles, ¿no? Donde dice que muchos faltarán de la vida de la verdad y se volverán a la mentira, a los cuentos, a la fábula. Todas esas cosas están, nosotros no debemos de desanimarnos, tenemos que mantenernos con esto. Así que vamos a orar por esto, para que el Señor nos guíe, nos fortalezca y nos ayude a seguir leyendo la palabra y que tratemos de batir la leche, ¿no? La Biblia dice que el obrero para participar de los cultos debe trabajar, ¿no? Y si nosotros tenemos que tener un cuaderno, un lápiz, un apunte, y tenemos que anotar las palabras que no entendemos, preguntemos qué significa, ¿no? Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que hacernos esa pregunta: ¿dónde? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todas esas cosas tenemos que preguntar. ¿Para qué? Imagínense, ese día se estaba leyendo y encontré esta palabra que decía: en camino de Samaritano no vayamos. ¿Y por qué no tenía que ir? ¿Cuál era la razón? Por algo está. No, todo lo que aquí está escrito tiene un sentido, ¿no? Nosotros tenemos que ser curiosos cuando leemos, ¿no? Por eso que los niños, tenemos un niño que es curioso. Él llega y ¿por qué no da sentido? ¿Por qué no aprende a salir? ¿Por qué pregunta todo? Nosotros tenemos que ser curiosos, preguntarnos nosotros y comenzar a buscar, ¿no? Y vamos a darnos cuenta de que vamos a ir sacando provecho para nuestra propia vida, ¿no? Está bien que uno lo lea de corrido, ¿no? Pero debemos de tenerlo en algunas partes para poder. Debemos de resumir, leer 2 versículos, rayar la frase más importante, ¿no es cierto? Y de ahí poder sacar, ¿no es cierto?, el provecho para nosotros, ¿no? Debemos de estudiar, no leer con un simple libro, sino poder sacar provecho para nuestra propia vida, ¿no? Así como hace la gallina, ¿verdad? Buscar la escala para poder darle de comer a sus pollitos. Nosotros tenemos que tener que alguien quiere comer y nosotros tenemos que alimentar, ¿no? Así que hermanos, vamos a dar. Señor y Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos anima y fortalece en nuestro ser interior, en nuestro espíritu. Gracias por la valentía de aquellos hermanos que en este momento han dedicado su tiempo, han dado su vida, para que hoy nosotros podamos tener la Biblia, tu palabra. Hoy, Señor, gracias a ellos podemos entender muchas cosas. Y también a través de ella podemos servirte, podemos crecer en el conocimiento de tu verdad. Gracias porque tú deseas utilizarnos a cada uno de nosotros en el lugar donde nos encontramos. Pedimos que tú nos des el valor y la fuerza y poder ser animados para que podamos tomar decisiones firmes. Tener, Señor, una meta, fijar
el blanco y llevar adelante esta gran tarea que nos ha encomendado desde el día que nos creíamos. Padre, te alabamos por tu iglesia en este lugar. Gracias por esta mañana, por los hermanos presentes. Y encomendamos nuestra vida en tus manos para que tú nos sigas utilizando. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos. Porque entendemos que tenemos también familiares, tenemos familias que necesitan conocernos. Queremos que podamos tomar cada día decisiones firmes, Señor. Que la gente pueda ver en nosotros que realmente hay un interés en nuestras vidas por las cosas tuyas. Que podamos congregarnos normalmente, que podamos leer tu palabra, que podamos orar. Y en el tiempo, Señor, que tendremos la diferencia en nuestra propia vida. Tendremos también para compartir con aquellos que necesitan. Padre, te alabamos por este día, por esta mañana, y encomendamos en tus manos nuestra próxima reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Quieren cantar un poquito antes de ir a los cobros? No sé. Con el 5 vino. ¿Qué número dijo? 110 en la cruz. Y bueno, cantamos con algo que lo demás. Exactamente, sí. ¿Estamos en el mismo programa? Sí.